A finales del año pasado, Alitia fue invitada a colaborar con el periódico Por Esto a analizar un caso reciente de feminicidio ocurrido en Cancún, Quintana Roo. Quédate con nosotros para que te demos nuestro análisis y conclusiones del caso. Yo soy Lizeth Guerrero y en esta ocasión les voy a platicar en este video cómo es que nos contactó la prensa Por Esto y el análisis del caso que ocurrió recientemente en Cancún, Quintana Roo, junto con todos los detalles. Les estamos dejando el link de la nota del periódico en la descripción por si gustan ir a darse una vuelta y puedan ver el contenido y el trabajo final. Cabe recalcar que el periódico nos contactó únicamente por cuestiones de que querían resolver dudas que tenían respecto a ciertos temas muy específicos y no es un análisis de perfilación o de investigación criminal. Dicho esto, quiero recalcar que yo estudié la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, pero no cuento con alguna especialización que podría ser pertinente a este caso, específicamente perfilación criminal. Dicho esto, estuvimos intentando que el material fuera lo más claro posible con los puntos específicos que nos marcaron para ayudar a estar dando luz al caso. Y muy bien, vamos con los detalles. Me gustaría aclarar que para este caso, para el contexto, intentaré ser lo menos explícita y lo menos gráfica posible por cuestiones de respeto y también pues para evitar una censura. Entonces voy a estar intentando dar a entender lo más que pueda sin entrar mucho en detalles. Los hechos fueron que los restos de una mujer fueron encontrados a principios de octubre de 2022 frente a la unidad deportiva Los Gemelos en Cancún, Quintana Roo. Los vecinos se percataron del hallazgo alrededor de las 6:30 de la tarde y es cuando llaman a las autoridades, quienes encontraron en el lugar una bolsa negra, una caja y una bolsa de mandado color rojo. Y dentro de estas bolsas encontraron la parte íntima de una mujer mutilada, sus restos hervidos y sin huesos, y además un plato con parte de sus restos. Esta información que les acabo de compartir es toda la información con la que contamos. Las autoridades manejaron el caso de una forma muy cerrada, lo cual se entiende porque hay mucho impacto en los hechos, entonces tratando de no hacerlo como muy público y no contamos con resultados forenses o con avances en la investigación. Lo que les acabo de contar es la única información que tenemos. Muy bien, pasemos a la parte de la entrevista. Y antes de darles el contenido sobre las preguntas que nos estuvieron realizando, quiero hacer un agradecimiento al maestro Patrick Condado, que pueden encontrar su proyecto Ocultismo Criminológico, y a Marco Hernández del proyecto Círculo Heurístico. Ambos son psicólogos y me estuvieron ayudando bastante con los temas psicológicos y las implicaciones conductuales en este caso, así que si tienen oportunidad vayan a ver sus proyectos, están bastante buenos y estoy segura que les van a gustar. Estuvimos barajando la hipótesis, más bien fueron varias hipótesis. Una de ellas fue el tráfico de órganos, otra el crimen organizado e incluso estuvimos viendo la posibilidad de un sacrificio ritualista. Todo esto por la ausencia de huesos, que bien pudo haber sido que tuvieran destino al mercado negro o que tuvieran destino a algún mensaje para el crimen organizado o incluso parte de alguna religión, alguna secta que tuviera este tipo de prácticas. Pero personalmente considero que en este caso hubo una implicación emocional y psicológica muy profunda, que no fue un asesinato, un feminicidio, instrumental, sino que el fin en sí mismo era el feminicidio, así que quedaron descartadas estas hipótesis. La conclusión que personalmente me parece más adecuada en este caso y la que vamos a estar tomando en cuenta es que posiblemente hubo un asesino serial como responsable de este feminicidio o alguna persona que tiene esta tendencia a seguir cometiendo feminicidios de forma serial por los siguientes motivos. La mutilación y exposición de la zona íntima de la víctima refleja una profunda implicación emocional por parte del agresor. Nos quiere decir que esto no es parte del modus operandi, que no era algo necesario para cometer el delito, que fue más algo como la firma, es decir, que fue algo que él hizo o que esta persona hizo
porque sentía la necesidad de hacerlo en su implicación personal, vaya. Entonces no fue algo que tuvo que hacer, sino que quiso hacer. Esa ya es un indicio para mí de bastante peso. También la acción de estar retirando los huesos y hervir los restos es algo que implica tiempo, implica premeditación y mucha preparación. Inclusive es posible que esta persona tenga conocimientos previos de cocina, de carnicería o algo por el estilo, porque se nota que es algo que no es la primera vez que lo hace, que ya había hecho anteriormente, tal vez en animales, pero vaya, tiene cierta experiencia en ello. Entonces, esta parte como de la preparación, pero también me recuerda mucho a la clasificación del FBI, la original de los 80. Yo sé que es algo como muy antiguo, pero sí encaja mucho en la parte de los asesinos organizados, porque suelen ser muy precavidos con este tipo de situaciones y preparan muy bien sus delitos. Entonces, sí, probablemente tenga rasgos psicopáticos esta persona. No fue algo que le nació hacer de un momento a otro, sino que es algo que premeditó con tiempo y que, bueno, da como resultado un delito muy estructurado y muy complejo, como en este caso. También el hecho de que corrió el riesgo de ser visto y dejar los restos en un lugar público en una hora muy concurrida, nos dice que él tenía la necesidad de ser visto. No fue algo que simplemente sucedió y pues que él quería ocultar. Al contrario, tenía toda la intención de que esto fuera visible, y también pues lo escenificó. Él le dio completamente su toque personal a su manera. Aquí vemos toda la intencionalidad con la que hizo sobre todo la parte de la escenificación. Y ya por último, con respecto a la víctima, no tengo como una conclusión de qué proximidad tenía con el agresor. Hay dos subhipótesis, llamémosles así en este caso. La primera es que la víctima era pareja sentimental o una persona muy cercana al agresor. Y la segunda es que la víctima pues era desconocida o no era del círculo cercano del agresor. Cabe mencionar que en la primera hipótesis, aunque usualmente asociamos a los asesinos seriales con víctimas desconocidas, ciertamente sí ha habido casos, y no son pocos, donde los asesinos seriales se dedican a agredir o sus víctimas son sus parejas sentimentales. Entonces también esta opción es bastante viable. Ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas que estuvimos respondiendo para la prensa por esto. Primera pregunta: ¿cuál es el detonante para que realice estas acciones atroces? Bueno, nuevamente no conocemos cuál es el vínculo entre la víctima y el agresor, pero en caso de que la víctima haya sido desconocida o haya sido fuera del círculo cercano, pues recordemos que los asesinos seriales tienden a fantasear con sus delitos. Ellos viven como en cierta rutina en su vida diaria y sueñan despiertos, por así decirlo, en el delito que cometerían, quién sería su víctima, dónde lo harían, con qué herramientas, cómo se prepararían, etc. Y todo esto lo están maquinando en su mente, y lo que quieren es sentirse poderosos, quieren encontrar satisfacción, quieren darles rienda suelta a su ira y a sus impulsos violentos. Entonces, no es necesario como un detonante por parte de la víctima o una acción por parte de la víctima que detone la violencia, pero a veces sí suele ocurrir que en la vida del agresor hay situaciones que lo estresan, que hacen que su ira crezca, como por ejemplo una situación laboral, un roce con su familia, una situación económica que le esté afectando, y todo eso puede ser un desencadenante para el agresor. No hace falta que sea como directamente implicado con la víctima. Pero en caso de que fueran pareja, que es la primera hipótesis, cuando el agresor y la víctima son pareja, pues para este tipo de situaciones usualmente una ruptura, una pelea o una infidelidad, cuestiones de ese estilo de roces como entre parejas suelen ser los desencadenantes para este tipo de violencia. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones pudo haberse presentado. Segunda pregunta: ¿existe un nivel de sadismo y en qué escala entraría este hecho? Bueno, nuevamente no contamos con toda la información para poder deducirlo, pero sí podemos catalogarlo en la escala del Dr. Michael Stone del año 2001, y podría ser entre el nivel 16 o el nivel 17 por la crueldad y las mutilaciones. Se los voy a citar textualmente. En el nivel 16 encontramos psicópatas que no solo asesinan, sino que también cometen otros actos criminales como violaciones o mutilaciones.
Y en el nivel 17 encontramos asesinos psicópatas con connotaciones sádicas, fetichistas y marcadas perversiones sexuales que pueden utilizar la tortura en el acto criminal. Eso en cuanto a lo que sabemos con respecto al delito. Sin embargo, si se encontrara en la investigación que la víctima fue sometida a tortura antes de su muerte, podríamos incluso situar al agresor en un nivel 22, que es el nivel más alto de la escala, en el cual encontramos asesinos psicópatas que infligen extremas torturas a sus víctimas y terminan asesinándolas. Siguiente pregunta: ¿cuáles serían los principales indicadores para detectar a un feminicida? Bien, me gustaría comentar que aunque los indicadores aquí, a mi criterio, tienden a ser muy notorios, sí encontramos que usualmente estas personas, estos indicadores o estas partes de su personalidad, suelen ocultarlas, digamos, al público en general, y son notorias únicamente de puertas para dentro de su casa. Usualmente solo las viven sus parejas, su familia cercana, sus hijos, y es por esto que tal vez no son tan evidentes para alguien que no convive mucho con el agresor, con un posible o potencial feminicida, pero sí sus parejas. Entonces, dentro de estos indicadores que suelen ser percibidos por las víctimas de su violencia, encontramos que son dominantes, son controladores sobre todo con sus parejas, no son capaces de aceptar sus errores, tienden a responsabilizar a otros precisamente por esta falta de aceptación de sus propios errores, sobre todo a las mujeres, quienes sienten que son responsables prácticamente por todos los aspectos de su vida que tienden a estar mal, y en parte por esto se da el maltrato como una forma de castigo o de represalia. Son muy agresivos e impulsivos, tienden a sufrir de baja autoestima, y precisamente por esta baja autoestima es que sienten que sus parejas los pueden llegar a abandonar. Cabe resaltar que no todos los potenciales feminicidas o todos los que ejercen violencia doméstica tienen estos rasgos. Pueden variar, pero en general están muy marcados por la violencia y la agresión hacia la mujer. Una persona con estas características tiende a ser muy peligrosa, y siempre va a ser recomendable tomar distancia de esta persona sin esperar a que la violencia escale a agresiones físicas. Tenemos pues agresiones psicológicas, económicas, emocionales, etc. Y pues es todo esto que de lo que nos hablan en cuanto a la prevención de la violencia, con el violentómetro, con si tu pareja hace esto, esto y esto, está ejerciendo violencia. Sí, todos estos pueden ser posibles indicadores, aunque no todos los agresores van a llegar a ejercer, van a llegar al feminicidio. Siguiente pregunta: ¿qué tipo de mensaje pudo ser el que envió el feminicida en el caso específico del Cancún? Bueno, es importante señalar que el autor escenificó por completo el lugar del hallazgo, por lo que podemos encontrar múltiples mensajes, y es algo muy muy complejo en realidad. Pero dentro de las interpretaciones yo puedo rescatar las siguientes. En primer lugar, dejó a propósito y aparte la zona íntima de la mujer, porque él quería que nosotros como espectadores nos diéramos cuenta que la víctima es mujer. De hecho, prácticamente es la única forma en que nos enteramos de su sexo. Entonces, sí, en parte era para que nosotros entendiéramos quién era la víctima, pero también pudo haber sido para humillarla, porque al final de cuentas, al exponer algo tan íntimo y tan personal de ella, pues es una forma de generarle humillación, incluso ya sin vida. Asimismo, se pudo haber deshecho de los restos, pero decidió exponerlos allí y sugerir lo que le pasó en sus últimos momentos para que nosotros estuviéramos compensando, estuviéramos armando qué es lo que sucedió con ella y qué tipo de violencia fue la que sufrió. También la ausencia de los huesos y probablemente la ausencia del cráneo pudo haber sido para evitar o dificultar la identificación, porque recordamos que tanto de los huesos como del cráneo en específico se puede sacar ADN, se pueden sacar huellas dentales que pueden dar una identificación. En este caso yo creo que más que evitar la identificación, él buscaba quedarse con un trofeo pues para poder estar reviviendo lo que sintió cuando cometió el delito, o sea, una manera de quedarse con una parte de su víctima. Y al final de cuentas, pues de nuestro cuerpo los huesos son los que son un poco más fáciles de preservarse.
Entonces, pues tal vez esa fue su elección y por eso es que no los dejó en el lugar del hallazgo. Y en cuanto a lo del plato, aunque sí sugiere que llegó a canibalizar parte de la víctima, es posible que también no lo hubiera hecho porque prácticamente los restos los dejó, hablando de los restos musculares, los dejó completos en la escena. Entonces queda muy poco lugar como para que los haya ingerido, aunque también pudo haber sido esto es algo como un tanto ambiguo y personalmente yo creo que únicamente quiso sugerirlo para darle como más dramatismo y más impacto a la escena. En grandes rasgos, o a grandes rasgos, lo que él quiso transmitir fue la humillación hacia la víctima y poder demostrar su poder y su alcance al momento de exponerse de una forma tan arriesgada. Siguiente pregunta, ¿representa un peligro para la sociedad los feminicidas? Completamente sí. Y aquí sí quisiera recalcar que no solo en la cuestión de la muerte, o sea, del feminicidio, sino que los feminicidas representan un riesgo para las mujeres porque en general ellos no aprendieron a relacionarse con una mujer de una forma sana, de una forma respetuosa. Por el contrario, dado a su historia de vida y al mismo machismo que está impregnado como en los vínculos sociales, estas personas tienden a aprender a relacionarse con las mujeres desde la humillación. No pueden verlas como seres humanos completos y dignos de respeto, sino que para ellos las mujeres llegan a ser un medio para un fin, un objeto con el cual satisfacer sus necesidades y sus deseos. Entonces, tal vez un potencial feminicida no esté ejerciendo violencia física contra todas las mujeres con las que se encuentre, pero recordemos que si hay otras formas de violencia que va a poder estar ejerciendo en los distintos ámbitos en los cuales se relacione con ellas, hablando trabajo, familia, escuela, etc. Entonces, sí, de una u otra forma va a terminar violentando a las mujeres. Tal vez, y eso sí es posible que trate de disfrazarlo un poco, que trate de tener un trato cordial con las mujeres para no levantar sospechas, pero al final de cuentas no sabe respetarlas, simplemente lo aparenta. Y ya por último, me dieron la posibilidad de dar un mensaje que yo considerara pertinente, algo que yo quisiera agregar. Y pues lo único que quise destacar es que aunque los feminicidios y los homicidios son situaciones que naturalmente por el impacto que tienen nos causan curiosidad y despiertan mucho la atención del público, pues siempre tener en mente que las víctimas, antes que víctimas, han sido personas con dignidad, con sueños, con seres queridos, con deseos personales, que precisamente todo esto fue truncado por decisión del agresor. Así que siempre es necesario darle a las víctimas su lugar, honrar su memoria, recordar siempre sus nombres y sobre todo pues trabajar en cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestras posibilidades para que la justicia sea una realidad para las víctimas y para sus familias y pues obviamente evitar que esta ola de violencia siga creciendo. Y muy bien, pues hasta aquí es el contenido de la entrevista, de las inquietudes que tuvo el periódico. Y pues hasta aquí termina nuestra intervención. Nuevamente me gustaría recalcar que toda esta información tuvo la finalidad de hacer conciencia y de poder dar un enfoque más humano a la población en general, a las personas lectoras de este periódico que tal vez no tienen un conocimiento profesional o que tal vez no cuentan con la información necesaria para poder entender toda esta situación de la violencia desde un punto de vista pues más objetivo. Entonces, pues espero que el objetivo se cumpla y se pueda poner el diálogo sobre la mesa. Bueno, como les había mencionado anteriormente, yo no tengo una profesionalización en cuanto a la parte de la perfilación criminal, así que si alguno de ustedes cuenta con experiencia en este campo o tiene los conocimientos para poder darle un análisis a este caso, me encantaría que nos dijeran en los comentarios qué agregarían, qué quitarían, con qué están de acuerdo, con qué no, o qué es lo que más rescatan de este caso. Al final de cuentas, yo estoy aprendiendo de toda la información que ustedes me puedan dar y pues seguimos en constante crecimiento. Mis compañeros y yo estamos haciendo contenido como este constantemente aquí en Alitia. Así que los invito a que se suscriban al canal y también nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan seguirlo visualizando. Yo por lo pronto estaré esperando sus comentarios. Soy Lizeth Guerrero para Alitia Forense, los estaré viendo en un próximo video. Muchas gracias por verme. Hasta pronto.